Hola, soy Lorena Rivas, expert elite de Autodesk, y esto es Smallflow Talks. Hola Mar, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Molflow Talks. Hola, Lorena, muchas gracias por la invitación. Bien. Mm, Mira, para comenzar, cuéntame un poquito y para que la audiencia sepa, quién eres tú y qué haces actualmente? Ok, soy Omar Solorza, actualmente soy Tool Management y Tooling Specialist y Part Analyst en la empresa de Drexel Mike. Bien. Y cuéntanos un poquito qué has tenido que estudiar y qué has tenido que hacer para estar en la posición en la que estás el día de hoy. Ok, bueno, en la parte de estudios tengo la ingeniería en aeronáutica, después realicé una maestría en sistemas de manufactura y por último hice un doctorado en ingeniería mecánica. Por la parte profesional, empecé en la parte de taller mecánico, en la parte de CNCs. Posteriormente me pasaron al área de diseño de pequeñas cavidades, y tú sabes, primero hay que generar los parting lines, que aprendas realmente a generar los parting lines. Ok, De ahí me pasaron un poco al área ya de diseño de herramientales, diseño de moldes, y de ahí por la curiosidad fue mi primer acercamiento a Moldflow, ok. sabes, empecé como a picarle, ¿no? Vi los pequeñas licencias estudiantiles, porque estaba en ese entonces haciendo la maestría, entonces mi acercamiento fue con una licencia estudiantil y fue Ahí como te mi voy a interrumpir. Cuando estuviste en la maestría, ¿dónde hiciste la maestría? en el TEC de Monterrey, en el campus Estado de México. ¿Y esa licencia educativa fue Advisor o Insight? No, fue Advisor. Fue Ah, ok, Advisor, la hice, fue como mi primer acercamiento, así que hice, ok, pequeñas simulaciones, ¿no? En esa parte. Ya posteriormente fue que, pues por la misma curiosidad, empecé a involucrarme un poco en el área de procesos, un poco de inyección para entender las variables que tenía que agregar al Moldflow. ok. Y ya va a ir como que después de esos años de experiencia, como que sí me atreví a brincar a la posición de tooling Ujú. engineer, ¿no? Okey, Y ya posteriormente me pide, tuve una estancia como project engineer y actualmente fue como llegué al puesto en el cual estoy ahorita laborando. bien. Entonces, una cosita porque yo sé qué haces y con qué trabajas, pero la audiencia no necesariamente sabe, sin decir con quiénes son tus clientes directos, pero con qué tipo de proveedores, manejas tú al día de hoy. Actualmente los proveedores que tengo son proveedores de inyección de plástico en pintura, inyección de plástico y ensamble. Esos son los tres tipos de proveedores los cuales manejo en el área de inyección. También tengo proveedores por la parte de troquelados y de extrusión. Okey. Y en donde estás ahorita tienes que lidiar con quien diseña el molde y fabrica el molde, y también con el que inyecta, que puede ser el mismo o pueden ser diferentes, ¿verdad? Sí, en esta parte lo que hago es como estar cuidando que se realicen el diseño del herramiental de manera correcta, el cual también el proveedor pueda manejar, le pueda controlar. O muchas veces que decimos es que todo se hace en China, pero el problema no es cuando se hace en China o cuando se inyecta en China, el problema es cuando ya llega a la planta del proveedor y es cuando parecer todos los problemas salen. Entonces lo que trato es de tratar de hacer el diseño del herramiental lo más sencillo para que cuando el molde esté en México o en Estados Unidos, el herramiental pueda ser lo más fácil de manejar y que también las variables de proceso ayuden muchísimo a que se pueda tener un proceso estable. Vamos a hablar más de esto. Ajá. ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre cuando el molde se hace en un sitio, no? Porque puede ser China, pero puede ser en otra parte, ¿verdad? Y cuando el molde se arranca en donde está el destino. ¿Qué crees que es lo que más pasa? Que aquí se probó con una máquina y un material, con un clima, ¿verdad? Y aquí ahora estamos en otra máquina, otro material, otro clima. ¿O qué variable es la que tú dices, esto es lo que más afecta? O sea, la experiencia de las personas que prueban en un sitio y después los que inyectan en el otro. Sí, claro, mucho tiene que ver también con lo que acabas de mencionar, el tipo de máquina, el tipo de la experiencia de las personas. A veces, metiendo un poco al tema de Molflow, muchos hacen el Molflow como check-in. Entonces es, ok, ahí se ve Molflow, palomita, sigamos a lo que sigue. Y ya que se llega a las primeras inyecciones, salen los detalles y tú sabes que en China se hacen muchísimas cosas para que las piezas por fin salgan. Ya que llega aquí, o llega a la locación del proveedor, es cuando resultan los problemas, porque dicen: "Oye, esta información
no la tenía, o ya es cuando empezamos como ahora sí involucrarnos en el Monflow y decir, oye, ¿sabes qué? Esto dice el Monflow, pero no coincide con esta información, no coincide con esto. Entonces, a veces, eso es como que eh, lo que veo del gap, que tanto la experiencia, tipo de máquina, material, Monflow, todo eso tiende a cambiar las condiciones. Ok. Y vamos a enlazar ahora con el tema, ¿verdad? De esta conversación que es el Moldflow. ¿Qué tan importante es? Primero, tú ya no haces los Moldflow, que esto es importante para la audiencia, ¿no? Pero tú sí sabes de Moldflow porque en algún momento de tu vida te tocó hacerlos. Entonces, ¿qué tan importante es que el proveedor de China haga bien el Moldflow? ¿Y qué tan importante es que el que recibe el molde, ¿verdad? O que tú sepan leer los Moldflow. Sí, creo que es importante el quien tiene la comunicación directamente con el fabricante en China, porque él puede como saber interpretar, primeramente es saber de Molflow, me refiero a interpretar los resultados. La otra es entender las variables que se manejan en Molflow. A veces puedes tener unos resultados, pero no sean las variables iniciales o las condiciones iniciales las correctas. Entonces estamos interpretando resultados los cuales no fueron los correctos. Entonces es importante saber un poco de Morphlug en el uso del Morphlug para entender las condiciones iniciales que se le pueden agregar. O sea, es el tipo de mallado, el número de layers, este tipo de coladas, cómo vamos a separar los beams, qué tipo de elemento nos conviene, si el dual domain, el 3D, todo dependiendo de la resina. Cuántos steps, normalmente tú sabes, son 5 5 5 y a veces dices, ¿y por qué 5? ¿Por qué no 30 30? Entonces es importante que quien tiene directamente la comunicación con Toolmaker sepa de Molflow y le pueda decir al Toolmaker, necesito que para este tipo de pieza, para este tipo de material, manejemos estas condiciones iniciales y sobre eso yo pueda interpretar los resultados. Porque, nuevamente, a veces las condiciones iniciales o las variables iniciales que se le ponen a Molflow, obtenemos resultados que interpretamos de manera errónea. ¿Y qué tan importante es que los que inyectan las piezas sepan de Molflow y entiendan los Molflows que hizo el del Toolmaker? Y te pregunto esto porque es bastante común que los que están en planta no haya un aprecio hacia el Molflow, porque no necesariamente esa unidad de negocio está involucrada cuando se hicieron los Molflows. Están como desconectadas muchas veces. Sí, en este caso, y con mi experiencia, es a la persona de piso o a la gente de procesos que está en la planta tal, se le tiene que involucrar en el mall flow. No solo podemos depender de una persona o un equipo de ingeniería decir, ellos son los involucrados en el mall flow. En mi experiencia es involucra a la gente de piso también, porque ellos conocen el tipo de máquina la cual tienen, ellos conocen los defectos que tiene esa máquina. A veces uno puede decir, oye, Morphle me dice que puedo inyectar esta pieza en 0.6 segundos y el de piso te dice, mi máquina no te da esas presiones, no da esas velocidades, no puedo meter esas velocidades. Entonces pide que la simulación sea en 1 segundo y entonces involucras a ese personal y que ellos dicen, ok, vamos a hacer, o a veces las condiciones del material de Morphle te puede, o del caso ideal, Morphle es perfecto, pero es importante involucrar a la de piso para que la de piso también te vaya guiando y te diga, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Me pides un punto de cambio o un corte en el 98%, no lo pueden hacer estas máquinas. Entonces, si lo puedes hacer al 90, al 92, estaría perfecto. De esta manera yo puedo controlar el proceso y lo puedo hacer. Entonces, yo Claro. considero involucrar mucho a la gente de piso, a la gente de taller también, porque dices, a lo mejor el monstruo es perfecto, pero en la manufactura del molde no es factible. Y tuve muchos casos en el cual pensé en modificar el morfo, hacerlo en una mejor condición, pero cuando el personal de taller me decía, no voy a poder porque necesito poner aquí un sistema, necesito poner aquí un lifter, necesito poner aquí un slider, necesito que muevas el punto de inyección. Entonces, moviendo el punto de inyección, tenía yo que traer a la persona de piso o de proceso para decirle, ¿cómo ves esto? Mira, tenemos este problema. Y con la experiencia que tú tienes en esta planta, que conoces el producto, crees que nos afecta estas presiones o a veces no están completamente balanceados los puntos de inyección y platicas con ellos y te dicen, sí lo puedo controlar, no lo voy a poder controlar porque tuvimos una pieza similar, ¿por qué no lo haces de esta manera? Entonces, yo considero que eso es muy importante, involucrar, tener un equipo multidisciplinario, no solo tener la persona de Molflux, sino también a la persona de procesos, a la persona de moldes. Y de igual manera, cuando el molde llega a piso, el de Morpho tiene que bajar a piso, tiene que estar con el de procesos para decir,
el Morphlot pide esto, necesitamos replicarlo, porque a veces solo tenemos el Morphlot y el Morphlot no llega a manos del personal de procesos y el proceso dice, yo tengo que llenar la pieza, tengo que empacar y tengo que meter un tiempo de enfriamiento. Y el personal de Morphlot no se acerca. Entonces, es importante que también la persona de Monroe esté en piso, se involucre y digan, ok, mira, esta pieza la vamos a intentar en punto 8, ok, muévele a la velocidad, mueve el corte de esta manera, ok, ya llegamos a un BP correcto que coincide con el de Monroe. Ok, ahora, tiempo de empaque. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? El Monroe Ah, mega, pero la inyectora es otra presión, o sea, ¿cómo las voy a hacer coincidir? Claro que esto es un tema que, fíjate que tú eres la tercera persona que entrevisto y las tres llegan al mismo punto. Hay que entender bien cómo funciona todo para poder correlacionar. Y yo creo que esa es la debilidad más fuerte de Molflow ahorita, digamos, de implementar estas herramientas. No que no funcionen, sino que no está involucrado todo el mundo o no todo el mundo lo entiende. Y los de piso siempre están muy aislados. O sea, los moldes se hacen en el desarrollo de las partes, se hace en el desarrollo de los moldes y después los que tienen el paquete, ¿verdad?, de inyectar ese molde no están siempre involucrados o no se les pregunta cómo lo inyectas tú. Yo tuve una experiencia con alguien que conocemos mutuo de explicando cómo usar Morphle. Le dije, vamos a tener una sesión con el de plata para ver si las válvulas se abren en los tiempos que colocamos. O sea, y ahí fue que nos explicó la hoja de proceso. Mira, si ponemos la hoja de proceso aquí y esto significa tal cosa y tal cosa, yo dije, así hay que ponerlo en el Molflow. Y fue así como, no habíamos pensado en hablar con ellos. Y yo, hay que hablar, ellos son los que tienen la máquina. O sea, Molflow puede decir 10, 20 y salir todo lindo, pero si en la máquina no se puede hacer eso, no llegamos a nada, ¿no? Entonces, es bien importante esto que dices, hay que involucrar a los de piso. El de Molflo tiene que bajar al piso. El de Molflo tiene que hablar con eso, porque mientras más conoce todas las partes, va a ser más fácil que su simulación tenga un efecto, ¿no? Eso, Y que eso es muy importante. funcione. Que Sí, funcione. normalmente buscamos el Molflow cuando tenemos problemas. Ya sé. ¿Qué dice el Molflow? Pero ya Sí, cuando tienes problema en inyección, de que no, cualquier detalle es qué dice el Molflow. Y no es sí. desde el, vamos a crear un Molflow. Sí, es muy, muy común. Mira, Omar, y un poco para cerrar, ¿no? Porque estas entrevistas son cortas, pero son puntuales. ¿Qué crees tú que hace falta más que tú que estás involucrado en Estados Unidos y México, ¿no? Ese es tu movimiento de más China. ¿Qué ves tú que hace más falta para que Molflow, ¿verdad? Llamado el proceso de simular inyección que puede ser hecho con cualquier software, ¿verdad? Sea un poco más, yo digo democratizar en el sentido de que más personas tengan acceso a él. Yo no sé por qué particularmente estos software que llevan demasiados años en la industria no está tan permeado en la industria que eso tiene un beneficio versus, no sé, utilizar CAM, ¿verdad? Para mecanizar, que es clarísimo porque hay que tener un software de CAM porque nadie mecaniza manual, ¿no? Y menos una cosa tan complicada como un molde de inyección. O todo el mundo tiene claro porque hay que utilizar un CAD, ¿verdad? Y no seguir con plan. Con Molflow es así como a veces cuando ya está el problema, ¿verdad? Porque hay una relación de no puedo seguir probando y gastando dinero en planta, probando a ver cómo lo resuelvo y por eso van a los Molflows. Pero ¿qué crees tú que hace falta para que eso fuese siempre y no esperar? Tú estás en la industria automotriz y me queda claro que el costo de los herramientales es considerable como para no poner a Molflow en segundo plano. Pero en otras industrias eso sigue estando a segundo plano y podría ser más efectivo. Muchas cosas, si se simulara. Pero tú que tienes tanta experiencia conociendo gente que está en esta industria, ¿verdad? Has estado en todas las caras, lo que inyectan, lo que hacen los moldes, lo que controla, o sea, tú has estado en todas las unidades de negocio. ¿Qué crees tú que le hace falta a la gente? O sea, es creer en que el software funciona. Es Creer. bueno, lo del software, es lo que mencionábamos ahorita. Algunas empresas son de, no voy a adquirir una licencia tan costosa cuando no coincide con lo del proceso. Y no es que no coincida con el proceso, es el usuario que genera el Molflow, el que a lo mejor le falta la experiencia. Nos falta un poquito más la experiencia e instituciones que puedan formar a esos ingenieros de Molflow. Normalmente en el medio te encuentras a muchas personas que fueron autodidactas de Molflow, algunos que tuvieron que usar otro tipo de licencias para poder llegar al conocimiento del Molflow. En las universidades no hay cursos de Molflow, no te explican lo que es Molflow. Entonces,
esa situación es la que actualmente en México hay instituciones, pero los cursos son costosos. Entonces, algunas empresas dicen, tengo que invertir en la licencia, luego tengo que invertir en la capacitación. Cuando Claro, China me hace las simulaciones a un costo muy barato, o en muchos casos te dicen, te vendo el molde y el molde ya viene incluido, ¿no? Eso es, sí, eso pasa mucho, que la verdad no te viene gratis, ¿verdad? Está embebido en el costo del molde, ¿no? Yo me he topado mucha gente que dice, no, es que me viene gratis y entonces cuando investigan cuánto cuesta hacerlo propio dicen, no, hombre, pero este precio, ¿por qué? O sea, te lo están cobrando con el molde, obviamente. Pero esto que acabas de mencionar de que, o sea, no, hay mucha ignorancia a nivel educacional, pues que falta que la gente salga más preparada, es totalmente cierto. Em, no solamente Moldflow, ¿verdad? Pero existe, casi todos los softwares son accesibles a nivel educativo, ¿no? Tú aprendiste Advisor cuando estabas en la universidad porque el TEC de Monterrey tiene acceso al software de forma gratuita, ¿no? Educativo. Pero no está ese punto extra de te, te hago experto en esto, ¿no? O sea, aprendes a diseñar los moldes, pero aprende a validar que el molde funciona con el plástico, como que siempre ha estado muy separado, y yo lo veo por lo que yo estudié polímeros y aprendí a usar Molfro, pero yo nunca aprendí a mecanizar un molde. O sea, yo aprendí del plástico y cómo se comportaba dentro del molde. Al día de hoy yo no sé diseñar un molde de inyección de plástico. O sea, entiendo los componentes, pero no los sé hacer desde cero porque está desvinculado. ¿Sabes hacer mecánicamente el molde o sabes evaluar cómo funciona el molde? Pero no está uno atado al otro. ¿Sí me explico? A nivel educativo al menos. es muy claro. Y podría ser más integral. O sea, imagínate a alguien que salga con la capacidad de diseñar un molde, mecánicamente hablando, pero entienda que el plástico funciona de una manera y que lo puede simular. Más fácil, Omar, sería tu vida. Sí, claro, eso es que Será falta. muy fácil tu vida. Y muchas personas han hecho una maestría, por ejemplo, tú lo hiciste, Juan, que lo entrevisté también, Andrea también, justamente para subir ese nivel que tal vez la carrera no pudo dar. Y muchos tienen ese perfil. Muchos se han especializado o se han certificado que tú también estás en ese proceso de hacerte mejor usuario, pero ha sido más algo personal que algo que la industria haya promovido que ocurra. Exacto. Sí, es más personal, o sea, es una cuestión de que el usuario es el que quiere aprender Mozo, el usuario es el que le da la curiosidad, él va a invertir en él. Sabemos que el medio es costoso para un estudiante y querer certificarse. Primero necesitamos que la empresa tenga al menos la licencia Insight para que uno pueda empezar y después Claro. invertir. Sí, Y es falta algo. un poco más, sí, es un reto que tenemos en la industria, ¿verdad? Como todo. Yo siento que es mucho más fácil cuando está atado a algo físico. O sea, más personas aprenden o invierten en software de mecanizado, ¿verdad? Porque físicamente ves una máquina y físicamente ves el beneficio de tener que aprender el software, ¿verdad? Y por eso hay todas estas cantidades de software que tampoco son económicos, ¿no? Que si Matron y Delcam, etcétera, para mecanizar, pero físicamente ves el molde saliendo y dices, tengo que invertir en una máquina de 5 ejes. Pero con la simulación, que es todavía abstracto, que es digital, ¿verdad? Y que también varía mucho de la interpretación de la gente. Omar, ¿cuántos reportes has visto tú que tienen una hoja? O sea, ves la Pues portada, un resultado, fin. Y dices, ya va, sí, aquí sobre falta. todo te mandan pero dame una conclusión, está bien, está mal. ¿Cómo vas a sobre todo lo veo en las deformaciones, ¿no? Ok, tenemos deformaciones de 1 o 3 milímetros. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿lo puedes controlar o no lo puedes controlar? ¿Cómo lo vas a controlar? Y a veces se les hace ese tipo de preguntas para entender el conocimiento de necesitas qué o por qué tienes esa deformación. ¿Es controlable? ¿No es controlable? Entonces ahí es donde te das cuenta, dices, no, necesitamos explicarle un poquito a las personas o sobre todo a las que interpretan los resultados del Monflow, qué es lo que es correcto, qué se puede controlar y qué de plano no se va a Y poder que de controlar. plano no. Sí. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo veo que utiliza materiales cargados con fibra, los molfos entran en juego considerablemente. Más cuando tienen altos porcentajes de fibra, porque ya de por sí ese material agrega complejidad, ¿no? Y las piezas no necesariamente quedan en dimensión. Entonces utiliza mucho el software para poder
descifrar cómo sacar la pieza en unas dimensiones ideales. Y es mucho conocimiento de tienes que entender bien qué se asume en el software y todo lo que tienes que colocar para poder predecir cómo se va a comportar esto. Pero si no lo entienden, esos módulos no pueden servir. Y yo Ah, siento que ese es el problema más grave. A mí me pasa cuando estoy entrenando que tengo que explicarle, bueno, pues esta simulación no tenía refrigeración. Entonces está muy linda, pero esas deformaciones no van a ser por esto, por esto y por esto. Y hacen, wow, ¿y eso lo sabían cuando lo simularon? Sí, el problema no es que no lo sabía el que simuló. El problema está que el que lo recibe no lo sabe. exacto, entonces esa parte de nuevamente calvo el tema de que hay que involucrar también a las personas, que dices, ok, esta deformación, y a veces la deformación no viene por refrigeración, oye, tu tiempo de inyección, disminúyelo un poco, ok, pero oye, el material, porque la teoría que tenemos es inyecta lo más rápido posible, ¿no? O sea, pero como mencionas, en las fibras a lo mejor nos convenga o no nos convenga, pero hay que analizarlo, hay que entender, hay que hacer cortes de sección, hay que ver cómo se va alineando la fibra, cómo se comporta en el punto de inyección, lo que mencionamos, cómo se comporta en punto de inyección, cómo se comporta en el runner interpreta, qué es lo que nos está generando esas deformaciones, y después ver si las compensamos deformando la pieza, mejor refrigeración, o simplemente la naturaleza del producto tiende a hacer esa deformación. Claro. No, hombre, es un reto, man. Tú tienes un reto todos los días, así que ánimo. Mira, Omar, si tuvieses para cerrar, si tuvieses así como que tu sueño, que tú digas, sería maravilloso que la industria, en general, no necesariamente con Molflo, fuese mejor o que la gente que llega a trabajar, becarios o lo que sea, viniera más preparados en algo. A Uy, lo qué mejor bonito. no están preparados en algo. Yo pienso que tiene que ser un proceso de escalación. A veces vemos ya puestos o un becario y todo, y sin quitarle precisiones, ya lo meto como diseñador, ya lo meto. He visto muchos casos de ingenieros, tooling engineers, que con 1 año, 2 años de experiencia ya absorben el puesto y dices, no, tiene que ser un proceso de escalación. Tienes que aprender primero piso, tienes que aprender maquinados, tienes que aprender de diseño, tienes que aprender un poco de simulación. No estoy diciendo que pases en todo 5 años que pasas eso, pero debes de hacer un proceso de excavación, tienes que ir creciendo, tienes que entender lo que me decías, oye, si te vas a dedicar a los moldes, ¿sabes maquinar un molde? No, oye, si te vas a dedicar a los moldes, ¿sabes diseñar un molde? No. Entonces tienes que pasar por esa etapa primero para empezar a crecer. Entonces, ok, la escuela nos da las bases y todo, pero queremos en la industria es, ok, te empieza desde abajo y vas a ir aprendiendo conocimientos, vas a ir generando experiencia, porque vas a estar cercano a las personas que tienen mayor experiencia. Ellos te van a enseñar primero cómo se maquina un molde, luego vas a tener personas que te van a decir cómo diseñar un molde, luego te van a enseñar las personas de procesos, te van a decir, mira, con todos los moldes que hemos echado a perder en nuestra experiencia, vamos a evitar esto. Y posteriormente debes de llegar. Yo considero Moldflow que tienes que saber un poquito primero de proceso, también Ajá. tienes que saber un poco de moldes y después entrar, y pues sabemos aparte de matemática, ¿no? Elementos finitos, teoría de todo Claro. lo que lleva Monfort, ¿no? Tampoco es llegar y picarle al Monfort. Yo lo he dicho a veces entre pláticas, para aprender a usar Monfort podemos llegar a tutoriales de YouTube, que ahí te explican dónde debes de picar, ¿no? Pero hay que tener un poco el principio básico de Monfort para saber Claro, cómo. sí. Sí, usar la herramienta no es lo complicado. Usar el software per se no es complicado. Es entender qué metes y por qué y qué sale de ahí. Exacto, eso Que es. sí, es entender la lógica de lo que metes, porque como todos los software, ¿verdad? Tú pones ahí cualquier cosa y puede, ¿verdad? Ahora la pregunta es la lógica para meterlo y lo que sale de ahí, ¿no? Exacto. Pero bueno, Mm, Omar, muchas gracias. Tú sabes un no, montón. Espero que la gente te contacte porque tú sabes muchísimo de esta industria. Yo estoy de acuerdo contigo, la gente debería rotarse un poco más. Sería ideal, ¿verdad? Que una compañía tenga la capacidad de pasar por todas las unidades de negocio, es decir, que te lleven a ver cómo se mecaniza el molde, a ver cómo se inyecta, antes de que te pidan diseñarlo. exacto. Yo siento que todos los que diseñan partes plásticas y se llevan a escuchar este podcast, tienen que entender bajo qué proceso se va a fabricar. Muchas personas diseñan partes plásticas y no entienden cómo funciona el plástico o no entienden cómo funciona el plástico cuando lo inyectas. No hay tanta sensibilidad de que diseñar moldes es extremadamente complicado, ¿verdad? Y es altamente costoso en la industria automotriz al menos. Y que
si equivocas diseñando el molde, pues puede ser un herramental puesto como una mesa de café, que ha ocurrido, y tienen que hacer uno nuevo, y que sepan inyectar. Yo siento que esta industria es bastante artesanal, yo lo digo así, porque cuando llegan a inyectar hay que el arte para poder sacar los moldes a veces, mm, seguro tú tienes esa vivencia más diario que lo que puedo tener yo, pero hay que estar conscientes de cómo funciona para inyectar. Y hay que darle la verdad su lugar a las personas que inyectan, que hacen magia para sacar los moldes. Sí, hay unas personas que dices: "Guau, lo logró". Sacó esa pieza a pesar de que ese molde estaba hecho, bueno, con todo con áreas de oportunidad, con áreas de Pero oportunidad. salió el sí, claro, sí, no, Sí. Omar, muchísimas gracias. no, Y no, bueno, vamos a sí, seguir hablando cada vez que podamos, y muchísimas gracias por conectarte conmigo. fue el gusto, Lorena. Hasta luego, que estés muy bien. Igualmente. Bye.